Hola, Gracias. buenos días. Buenos días, Berenice. Hola, ¿qué tal, Julieta? Bien. Eh, bueno, no sé si quieras hacer la introducción. Antes de que tomes la palabra, me gustaría unos minutitos nada más para agradecer este espacio que, que considera la transmisión del saber sobre el psicoanálisis y por supuesto, bueno, que haya habido también un espacio para la reflexión sobre el psicoanálisis lacaniano es algo que tenemos que celebrar. Lo celebramos, lo agradecemos también, y bueno, es un gusto poder estar aquí. Entonces vamos a hacer esta dinámica. Berenice va a presentar a grandes rasgos lo que vamos a hacer y ya entonces estaremos turnándonos la palabra porque estamos en una conferencia compartida. Bueno, te dejo la palabra, Berenice. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco, pues sí, nuevamente al CIES la invitación para desarrollar en dueto con mi colega, gran amiga, compañera de lucha y pensamiento, Julieta Ábrego, esta serie de preguntas que pretendemos como darle alguna respuesta. Y luego en CODA, junto con el público, pues charlar alrededor de las inquietudes que hayan podido surgir con los temas de esta ponencia. La arquitectura de la presentación sería la siguiente. La doctora Ábrego argumentará conceptualmente, bueno, pues uno, que es el inconsciente, ¿no? Para Freud, para Lacan, y dos, cuál es su relación con el deseo. Esto a partir del desarrollo del seminario 6 de Lacan, El deseo y su interpretación, de 1958 y 59. Posteriormente yo plantearé algunos puntos importantes, pues que tienen que ver con la transmisión del inconsciente en la formación según la orientación lacaniana, pues con base en estos textos que Lacan se ha autorizado para explicar puntualmente lo que hace nuestra práctica, pero en concreto voy a retomar la conferencia de Tokio que se llevó a cabo en 1971. Y por último haré un breve comentario sobre lo que pensamos que es el psicoanálisis frente a la época. Antes de dar el paso a la charla con el público, tal vez Julita retome algún elemento, algún caso de Freud para poder seguir pensando la cuestión del deseo, ¿no? Que es en todo caso uno de los temas que acá nos convocan, el deseo inconsciente. Pues bueno, esa básicamente sería como la estructura y pues como decía, trabajaremos conjuntamente. Entonces, si quieres Bueno, comenzar, Julieta. gracias, Berenice. Bueno, tenemos poco tiempo y sobre todo nos interesa mucho poder escuchar también a quienes están ahí, aunque no los veamos porque hay muy poquitos que tienen su cámara activa, pero bueno, confiamos en que están por ahí del otro lado de los nombres. Entonces, bueno, hemos decidido, gracias por presentificarse, muchas gracias. Siempre es muy extraño estar hablando a las máquinas, ¿no? Entonces, cuando empieza uno a ver un poquito el rostro humano, siempre es un poco más cálido, entonces les agradezco mucho. Bueno, entonces nos interesa eso, nos interesa de verdad poder dialogar con ustedes y bueno, esto se trata de una breve presentación a partir de el pretexto del el seminario al que por supuesto estarán ustedes invitados, que vamos a presentar próximamente en el CIES sobre el inconsciente en la lectura que hace Freud, perdón, que hace Lacan de la obra de Freud, referente al inconsciente, nada más es un concepto que vamos a retomar y entonces, digamos, queremos hacer un adelanto de más o menos de qué va a ir este seminario. Por supuesto, bueno, va a ser un seminario un poco más amplio donde vamos a poder desglosar muchas de las cosas que aquí apenas nos va a dar tiempo de pasar. Entonces yo seleccioné así como unos temas muy concretos para empezar, digamos, a hacer una invitación a pensar o acercarnos al pensamiento de Lacan a partir del inconsciente. Nombramos entonces a esta ponencia, a esta conferencia compartida, el título El inconsciente,
y su transmisión. Es algo fundamental, sobre todo en estos espacios de docencia, de investigación, donde hablamos también de la publicación, de la escritura sobre el psicoanálisis. Se trata de un evento también donde compartimos las reflexiones que hemos desarrollado. Entonces, por supuesto que hay algo de la transmisión, y tratándose del psicoanálisis, hay algo de la transmisión del psicoanálisis, por supuesto, del inconsciente. Bueno, ¿qué es la transmisión? La transmisión no es la enseñanza. La transmisión tampoco es la transferencia. La transmisión, me parece a mí, en el campo del psicoanálisis, es apropiarse, hacer suyo el deseo de hacer propia la causa del psicoanálisis. Me parece que la causa del psicoanálisis no es otra que el inconsciente. Entonces, digamos, la transmisión supone hacer propia la causa del psicoanálisis, que es el inconsciente, y vivificarlo, darle un estatuto de algo que tiene lugar, que nos hace vivir, que nos hace pensar, que nos hace estar en un día festivo conectados, trabajando, escuchándonos, independientemente de si los vecinos tenían fiesta de puente, ¿no? Yo pasé una muy mala noche a causa de los vecinos, pero el inconsciente vale la pena, digamos, es una causa que vale la pena buscar, transmitir. Bien, bueno, entonces, ¿qué es el psicoanálisis? Vamos un poquito a la base y de ahí vamos a ir desglosando, esperemos, un poquito más de conceptos, pero vamos a ir a lo conceptual. Se los voy anunciando así. El psicoanálisis es una práctica clínica, por supuesto, eso lo sabemos todo. También es una doctrina sobre el aparato psíquico, lo que Freud elabora. Freud hace esta doctrina para dar cuenta de un descubrimiento. Es decir, Freud inventa el psicoanálisis como terapéutica, como doctrina, para dar cuenta de lo que descubre. Y lo que descubre es el inconsciente. Pero el inconsciente no tiene una materialidad más que de lenguaje. La materialidad del lenguaje del inconsciente es descubierta por Freud a partir de las formaciones del inconsciente. Chistes, sueños, fallidos, lapsus, síntomas, son todos eventos del lenguaje. Todas estas formaciones del inconsciente tienen una estructura de lenguaje. Estamos, lo recuerdo, en la lectura que hace Lacan, ¿no? Desde otras perspectivas puede leerse de otro modo, pero Lacan es la lectura que hace de los fenómenos del inconsciente. Bueno, entonces, hace falta precisar esto porque, digamos, es bueno considerar que de la concepción, eso es lo que yo he entendido, ¿eh? A lo largo de los años y con los diversos colegas con los que he tenido intercambios, que de la concepción que cada uno tiene del inconsciente, depende no solo la práctica clínica que ponamos en juego, sino también el modo de entender y de leer la obra de Freud. Entonces, esta es una versión, es una, entre otras, hay diversidad. Habríamos también de pluralizar el psicoanálisis y hablar de los psicoanálisis, me parece, porque en la realidad hay muchos modos de practicar el psicoanálisis y de entenderlo. Pero si nosotros vamos al fondo de, bueno, ¿qué es lo que distingue una aproximación de otra? A mí me parece que tenemos que hacer el esfuerzo de ubicar el concepto del inconsciente, cómo se entiende el inconsciente desde estas distintas perspectivas. Entonces, bueno, vamos a ver, con Lacan, les voy a adelantar, digamos, el primer Lacan,
que ustedes, bueno, no sé si lo sepan, pero Lacan pasa los 10 primeros seminarios dedicados a la relectura de Freud, y a partir del 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, empieza a introducir elaboraciones propias, digamos. Bueno, entonces nosotros no vamos a llegar tan lejos, nos vamos a quedar en la época del primer Lacan, donde está releyendo a Freud para pensar el inconsciente. Digamos, es el inconsciente freudiano según Lacan. Bueno, ¿qué dice Lacan sobre el inconsciente? A mí me fue más fácil presentarlo a la inversa. ¿Qué no es el inconsciente para Lacan y que sí podría entenderse desde otras perspectivas? Bueno, no es el inconsciente que es correlativo al concepto de contratransferencia. Es decir, un inconsciente que puede estar en comunicación con otro inconsciente de manera simétrica. La contratransferencia, bueno, tiene varias conceptualizaciones, pero el iniciador de este concepto es Ferenczi, que se queda, digamos, con la teoría del trauma y entonces inventa, digamos, de alguna manera este concepto para establecer una dinámica que permita restablecer la confianza en el sujeto. El sujeto pueda tener confianza en el analista y entonces lo que hace es que al final de la sesión le da sus impresiones, ¿no? Como a mí, lo que me suscitó, lo que usted me dijo fue tal y cual. Bueno, eso es algo que los psicoanalistas lacanianos no tenemos por costumbre hacer, todo lo contrario, porque no es el tipo de inconsciente en el que hemos adoptado como causa. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa no es? No es el inconsciente que se puede elaborar a partir de poner acento en la segunda tópica de Freud, en donde el yo es la instancia del control y el inconsciente de algún modo puede ser concebido como una anomalía incontrolada para el yo. Bueno, esta tampoco es la concepción que retoma Lacan, esto digamos está por fuera. Finalmente vamos a nombrar una tercera concepción que no es, y es la del reservorio de significantes o de representaciones, decía Freud. En el sentido, vamos a ver, no es esto, pero sí es esto, vamos a acotar en qué sí, en qué no. Al revés, en qué no, en qué sí. No es un reservorio de representaciones si lo entendemos como una bolsa, como un contenedor. En cambio, podemos ubicarnos en las representaciones, en el contenido. ¿Qué es lo que está en el inconsciente? ¿Qué es lo inconsciente? ¿No? Porque no, ya dijimos, no es una bolsa, entonces no es que las cosas estén en el inconsciente, sino que hay cosas inconscientes. Bueno, el proceso que es clave para entenderlo, qué es lo que define lo inconsciente, es el de represión. La represión, estoy viendo una manita levantada de Patricia Fernández. Como no tenemos tanto tiempo, les voy a pedir que tomen nota de las intervenciones que quisieran realizar y cuando tengamos tiempo de juntar las intervenciones, entonces lo hacemos de este modo para no detenernos tanto, porque yo ya voy un poquito apurada y apenas estoy introduciendo el inconsciente, lo siento. Entonces vamos a hacerle de este modo si están de acuerdo y entonces sigamos pues con la represión. Bueno, entonces la represión. ¿Qué es lo que caracteriza la represión? Bueno, ya sabemos, ¿no? Son contenidos, representaciones que están en conflicto con un afecto y que entonces el aparato psíquico decide poner, digamos, en cuarentena. El problema es qué pasa entonces con estas representaciones que están
ahí a la espera. Bueno, se asocian con otras que son inocentes y entonces pueden llegar a la conciencia, van al cuerpo, en el caso de la histeria, y del cuerpo se asocian con otras representaciones, pueden llegar a la conciencia, de eso se trata el trabajo analítico, o se pueden sacrificar, decía Freud, junto con un fragmento de la realidad. Son las psicosis. Tenemos la forclusión, tenemos representaciones forcluidas, aquello que no vuelve a la conciencia. El término que usa Freud es retorno. Tenemos entonces la represión y el retorno de lo reprimido. ¿Ah? En las neurosis lo reprimido retorna con otras representaciones. Si estamos en la histeria por la vía del cuerpo, primero tenemos la somatización, y si estamos en una psicosis, hay forclusión, la representación no vuelve a la conciencia, el retorno de lo reprimido se da en lo real, es decir, alucinaciones. Y entonces tenemos el delirio que se arranca para dar una explicación, darle un sentido a este retorno de lo reprimido en lo real de la alucinación, en lo real del aparato sensorial. Bien, bueno, entonces, esto es lo reprimido y esto es lo que da su estatuto a lo inconsciente. Pero tenemos otro dato, digamos, más allá de qué contenido es y que para cada quien será lo reprimido, tiene otra cualidad y es la dimensión de la sorpresa. Se aparece, lo inconsciente se aparece sorpresivamente, develando por la asociación lo reprimido, pero también tenemos la dimensión del reencuentro. Esto lo marcaba Freud también, muy puntualmente. Es decir, no nos encontramos con algo nuevo, nos sorprendemos de algo que conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Esta dimensión del reencuentro es propiamente lo de lo reprimido inconsciente. Déjenme hacerles rápidamente bueno, vamos, es que estoy viendo la hora, no tenemos tanto tiempo. Voy nada más para introducir un poquito sobre el concepto de deseo, de qué se trata digamos, la orientación de Lacan. Lacan, digamos, en este periodo, que es el primer periodo estructuralista, tiene básicamente dos influencias, dos antecedentes que son muy importantes. Primero, el existencialismo filosófico de Heidegger y de Sartre. No es que sea sartreano ni heideggeriano, ¿no? Pero retoma de esto que hay en su época un aspecto muy importante, una propuesta muy importante, y es que el sujeto llega vacío. El sujeto no tiene consistencia, su ser no tiene un ser, tiene que irlo a buscar afuera. Y por otro lado, el estructuralismo, que también es de su época, el pensamiento de su época, que señala que el sujeto llega a una estructura que lo precede y de la cual él es un significado. Tenemos las líneas genealógicas de la filiación que la antropología estructural va armando con pensamiento de Lévi-Strauss, Mauss, todos ellos. Entonces, para Lacan esto es muy importante. Quiere decir que el sujeto se hace representar en la cadena significante. Esto tiene una estructura, un matema, que es el discurso del inconsciente o el discurso del amo. Es decir, habíamos dicho
que las formaciones del inconsciente tienen forma de texto. Son cosas que el sujeto puede narrar, el sueño. El chiste, bueno, es hablado, ¿no? Muy difícil hacer chistes sin hablar, ¿no? Bueno, los mimos, ¿no? Por ejemplo, pero estamos en el desplazamiento significante porque tenemos un bagaje compartido, digamos. Bueno, entonces déjenme escribirles, el matema es este. Un significante 1, no se ve nada, ¿verdad? Se dirige a un significante 2. Retroactivamente, après coup, nachdrachlich, según Freud, tenemos un sujeto dividido y el resto de la operación es el objeto A. Entonces, el sujeto, si nos fijamos, está en la posición de ser representado por un significante para otro significante. Este piso de arriba es la cadena significante, donde el sujeto se hace representar. Sujeto fuera de la cadena significante no tiene ni nombre, no tiene un reconocimiento. Es a partir de que puede entrar en la cadena, pero el problema es que una vez que el sujeto está dentro de la cadena significante, atrapa algo de su ser, ¿no? Algo de su ser, bueno, puede ser nombrado al menos, pero el lenguaje representa, no, no encarna a los sujetos. Estamos en la palabra mata la cosa, entonces el sujeto ahí solo encuentra una representación y su ser se le vuelve a escapar. Digamos, es como un momentáneo que podemos encontrar significación. Esta característica de desplazamiento es lo que hace necesario para el sujeto relanzar el deseo, ya estamos en el terreno que nos interesaba destacar, relanzar el deseo de volver a encontrar un significante que lo nombre de mejor manera, digamos, porque tenemos los significantes vienen y van. Viene un significante, nos nombra, resulta que sí soy eso, pero no del todo. Buscamos algo más. Y es un poco el tema de las identidades, ¿no? Un significante identitario puede definir nuestro ser. No. Nos definiría, digamos, si no habría más deseo en nosotros. En la medida en la que hay deseo, entonces no vamos a estar conformes con que nos nombren de una manera. Entonces vamos a buscar nuevos significantes que nos van a decepcionar. Entonces, la decepción es característica fundamental del deseo. Es necesario estar decepcionado de algo para poder relanzar y buscar un nuevo significante, un nuevo estatuto, una nueva posición. El deseo entonces es metonímico, retoma Lacan de la lingüística estructural, para retomar dos términos con los que Freud ubica todos los fenómenos que analiza. Freud dice, se trata de sustituciones y desplazamientos. Todas las formaciones del inconsciente tienen estas características. Lacan lo retoma, pero lo nombra con los términos de la lingüística estructural de Jacobson, que es un sucesor de Saussure, que son la metáfora y la metonimia. Metáfora para sustitución, metonimia para desplazamiento. Entonces, el deseo nos desplaza. El deseo nos desplaza de estar mortificados por un significante. Digamos, si este significante está cortado de la cadena y quitamos la flecha, tenemos un sujeto perfectamente mortificado, ¿no? Es decir, acá hay un quiebre
Tenemos un significante que ciertamente representa un sujeto y no relanza nada más a la cadena significante, no interroga a otros significantes. Un sujeto mortificado por el significante, decía Lacan, el único significante que tiene este estatuto de ese uno separado de la cadena es el de nuestro nombre en nuestra tumba. Porque ahí no hay sujeto deseante que pueda oponerse a lo que dice ahí, ¿no? Dice, aquí descansa en paz. ¿Qué sabemos que descansa en paz? ¿No? Bueno, ahora ya vamos a ver que vienen los muertos. Y, bueno, queremos que estén en paz, ¿no? Pero de algún modo intuimos que no están tan en paz, puesto que por ahí andan queriendo regresar, ¿no? Bueno, digamos, es un poco la idea de Lacan plantearlo así. Entonces, el deseo es la única manera que tenemos los sujetos hablantes para determinarnos más allá de la cadena significante que nos antecede, que suelen ser las palabras que nuestros padres, nuestros, los primeros que nos han acogido en el campo del lenguaje, han puesto sobre nosotros. O sea, el deseo es el único medio de emanciparse de esas cadenas que nos anteceden. Voy a quedarme con esto, le paso la palabra a mi compañera Berenice y bueno, ojalá tengamos ocasión de dialogar un poquito. Adelante, Berenice. Un segundo. Listo. Bueno, pues, ¿qué hay de la transmisión del inconsciente? Para hablar de esta, voy a darle lugar al estatuto de escuela creado por Jacques Lacan y de la importancia que tuvo para él el trabajo mismo de la transmisión. De hecho, Lacan asegura que el recorrido teórico al que invita a sus discípulos les permitirá una posición diferente en la escucha de los analizantes, que no analizados. Se los llama analizantes como forma activa del gerundio porque se les supone a un paciente el suministro de un trabajo efectivo de su transferencia y no la posición pasiva del paciente que le conferiría solo al analista el trabajo de elaboración. Un psicoanalizado entonces solo lo sería en el momento en que hubiera terminado su análisis. Me permitiría analizar algunos fragmentos de este discurso, que es una transcripción de una conferencia impartida en 1971, 5 años después de la publicación de los escritos en francés. Esto fue en 1966. Lacan es invitado a Japón porque se le propone hacer la traducción de sus escritos al japonés. Evidentemente, se trata de un público particular, por lo que hace una exposición de lo que él quiere transmitir con su enseñanza, que comienza formalmente con el discurso de Roma, en 1953, lugar en donde no lo dejaron participar porque ya había diferencias con los analistas de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Después de 12 años de práctica, que estuviera acompañada de la lectura de Freud y desprovista de prejuicios, es que Lacan empieza con su transmisión, no antes. O sea, él hace este reconocimiento a su recorrido puesto allí en la praxis misma, ¿no? En la primera parte de la conferencia él explica cuestiones políticas que lo llevaron a separarse del Instituto Psicoanalítico de París, constituyendo entonces así la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, con seguidores pues, de renombre para el momento, como Daniel Lagache o François Dolto. Una primera diferencia fue que para Lacan no era importante que los candidatos estuvieran formados médicamente o en el área de las neurociencias, sino que los psicólogos también podían devenir analistas. Eso es algo por lo que él pugnaba y en la asociación internacional, como estaba compuesta mayoritariamente por médicos, no aceptaban este argumento. Por otro lado, la princesa Marie Bonaparte, que sabemos que ayudó a Freud a escapar en sus últimos años hacia Londres, cuando la invasión nazi, tenía una relación obviamente muy cercana con Anna Freud. Y pugnaba porque las interrogantes lacanianas no quedaran expuestas opacando los aportes de la hija de Freud. Así que había analistas que se oponían a que las ideas de Lacan fueran escuchadas.
10 años después hay una nueva escisión y funda entonces la Escuela Freudiana de París. Nadie podía reclamarle que se llamase esta sociedad freudiana, que tuviese el nombre de freudiano, puesto que él seguía precisamente los preceptos de Freud, ¿no? Esta segunda decisión se hace porque muchos de los primeros seguidores seguían lamentando no formar parte de la asociación internacional. Por eso podemos decir que el marco teórico va a determinar lo que un analista puede escuchar y a lo que vaya a ponerle el acento del discurso del analizante. Lacan pensó que la reflexión teórica es lo que da lugar al evento empírico. Un freudiano no escuchará lo mismo que un kleiniano o que un lacaniano. Además, ocurrirá la censura, o sea que lo que no hemos aprendido a escuchar no lo escucharemos, simplemente lo censuraremos. Cito textualmente a Lacan. No nos percatamos de que todo un fragmento, todo un párrafo de lo que acaba de ser dicho, todo su peso particular, quiere decir algo que no es desde luego el texto. Es ahí que entramos en lo que es importante, en lo que yo enseño. Quiere decir, pero no es suficiente querer. Uno quiere decir, pero lo que uno quiere decir está generalmente pifiado. Es ahí que la oreja del psicoanalista interviene, a saber, que se percata de lo que el otro verdaderamente quería decir. Y lo que quería decir en general no es lo que está en el texto. He aquí entonces la operación analítica que tiene que ver con el deseo del analista. Hacer escuchar al inconsciente, a eso que el analizante quería decir, pero que no pudo decir en el discurso, porque no es suficiente con querer decirlo. En todo caso, aquello que no deja de escribirse, pero que se le escapa al sujeto en tanto atravesado por su falta en ser, en tanto ser hablante, es lo que el analista puede señalar. ¿Cómo opera entonces el psicoanálisis? Bueno, pues Lacan es contundente cuando dice que no es una ascesis, no es un método para generar la transformación espiritual del individuo. Es una técnica, un artefacto muy preciso que está destinado a operar por la presencia de un analista. La técnica también es muy precisa y se juega solo a partir de la regla fundamental. Se le pide al paciente que diga todo lo que le venga a la mente, aunque no tenga sentido para él o le parezca vergonzoso. Lacan se opone a la crítica Foucaultiana de que el análisis opera como una confesión, pues un sacerdote escucha lo que al sujeto le produce malestar, dolor o culpa, pero un analista no le pide al analizante que diga algo en particular, sino que diga todo, solo eso. Entonces, un análisis comienza cuando alguien llega a pedir algo, pero puede que ni siquiera sepa qué es. Si acaso presenta algún síntoma, eso puede ofrecerlo como prueba de su malestar, pero muchas veces un análisis comienza cuando no hay ni siquiera algo concreto que demandar. Lo que sí importa es que haya alguien a quien demandárselo, para que así se produzca la relación transferencial. Pero aclara, la transferencia no es una confianza ni una fe en el psicoanalista, porque no depende de la sugestión, sino con algo que debe ser interpretado allí en tanto puede ser escuchado, aunque no se haya dicho. La neurosis de transferencia para Freud era ya considerada como un movimiento de síntomas con los que llega el analizante para dirigirse ahora a su relación con el analista. Y en tanto se sostiene por la transferencia, es posible dirigir una cura. Dice Lacan entonces que lo propio del inconsciente es testimoniar de un saber e incluso de un querer decir, de una necesidad de reconocimiento, puesto que cada uno de esos síntomas es algo que quiere decir algo. ¿Pero a quién? Al gran otro. A ese lugar encarnado por el analista, ese lugar necesario para ser eventualmente destituido. Lugar en el que es posible la operación y el acto analítico, pero a condición de lograr su tachadura en el fin de análisis. Porque nadie sabe sobre el goce que me habita. Es un lugar que posibilita a la lengua, así junto, ser escuchada, reconocida, asumida. Por ello es que Lacan dice, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Hacia esta demostración apunta su transmisión, que se basa en tres textos básicos de Freud para empezar: la interpretación de los sueños, la psicopatología de la vida cotidiana y el chiste y su relación con el inconsciente.
En esa conferencia, Lacan invita a su escucha japonesa a que entren a la lectura de Freud sin los prejuicios psicológicos y médicos, para dejarse sorprender de que no se habla más de cosas que son palabras. Y allí es donde propone el retorno a Freud. Bueno, quisiera pasar al siguiente punto para poder un poco saber para qué nos sirve estar advertidos del saber inconsciente. El psicoanálisis, entonces, frente a la época. El psicoanálisis es un modo de relación con el inconsciente, pero el uso del psicoanálisis, más allá del campo clínico, ha servido también como herramienta de crítica política y de valoración del presente. Ha podido examinar con sus categorías el modo de producción capitalista, tanto su producción de subjetividades marcadas por una exigencia de goce, como la promesa a través del trabajo extenuante del encuentro con el objeto que siempre sería inadecuado. Incluso ha permitido la interrogación sobre el lazo social que el cataclismo mundial de la pandemia ha producido al movilizar los principios civilizatorios que hasta 2019 nos sostenían. Además de la extrañeza que provoca lo que se sabía que finalmente iba a ocurrir, Freud nos comprueba lo unheimlich de la pandemia. O bien, otra definición de la angustia, eso de lo que ya no se podrá dudar, porque lo real traumático se nos presenta como una certeza difícil de asumir. Pero ¿hasta dónde la humanidad es capaz de aprender algo de las situaciones límites y traumáticas? Freud nos enseña que el hombre no llega muy lejos en esta meta, por efecto de su pulsión mortífera. Pues bien, siempre habrá una exigencia del lado de lo social, que imponga formas de domeñar la pulsión y de producir circuitos para la satisfacción, aunque en la actualidad se nos impone a través de la inmediatez, vivir con urgencia y prisa de alcanzar la satisfacción, que no es sino solo goce repetido. Sabemos que en este nuevo siglo aparecen síntomas contemporáneos que nos exigen nuevas formas de pensar al sujeto, a lo social e incluso a lo político. Diversos autores opinan que la cuestión crucial de un proceso de transformación cultural, social y político es el que tiene que ver con la constitución del sujeto, con la singularidad implicada en el proceso mismo o con la subjetividad que soporta su cambio y movimiento. Por ejemplo, los pensadores postmarxistas dan testimonio de la resignificación de esta encrucijada teórica, alrededor del sujeto y de la política. Esta no como gestión profesional, sino como el lugar constituyente de la experiencia del sujeto en su devenir hablante, sexuado y mortal. Ya Louis Althusser escribía en diciembre de 1964 el texto Freud y Lacan. Él propuso un retorno a Marx, como Lacan un retorno a Freud. Althusser retoma de Freud que el inconsciente como estructura es eterno, y de ahí deduce que la ideología también. Esta resulta atemporal y entonces no caerá como efecto de la disolución de clases y de su inoperancia para reproducir al capitalismo. El sujeto estará siempre arrojado a esta distorsión de la realidad. Y no significa que uno, librado de la ideología, llegaría a tener acceso a la realidad como es. Eso lo toma Lacan pues a la letra, ¿no? Entonces, Althusser retoma los procesos inconscientes de sobredeterminación de Freud y el estadio del espejo de Lacan, que es la forma de representar las identificaciones, para sostener que el sujeto mismo es esa distorsión, o sea, que la distorsión constitutiva es a su vez una huella de lo real aquello que escapa a toda simbolización. Entonces, un sujeto estará determinado por lo que Lacan llama su fantasma. Eso que organiza su deseo inconsciente, que él mismo no lo sabe porque no sabe qué quiere. Cabe mencionar que el elemento clave en diversas estrategias teóricas para pensar el orden colectivo es la concepción del inconsciente y del sujeto que la impronta lacaniana nos ofrece. Así tenemos a la teoría de la hegemonía y la democracia radical de Ernesto Laclau, articulando a Gramsci con Lacan para hacer posible una ontología discursiva de la realidad, en donde un resto inasimilable o falta constitutiva en la sociedad impedirá su cierre o completud. Alain Badiou, incluyendo la oposición lacaniana entre verdad y saber en su lógica del acontecimiento y en su ontología matemática. Slavoj Žižek
intentando reapropiarse del pensamiento lacaniano desde Hegel y el idealismo alemán para aplicarlo a la cultura pop y a las mutaciones políticas contemporáneas. Tony Negri y Michael Hart proponen una determinación decisiva en el modo de articular sus tesis políticas sobre la multitud, el común y la singularidad. Y siguiendo la vertiente de Gilles Deleuze, esa determinación se la adjudican a la llamada producción de subjetividad. Y por último, Yanis Stavrakakis, que aborda a través de la noción lacaniana del goce el papel de la afectividad, el discurso, la ética y el cambio social. Estas propuestas teóricas toman en consideración los conceptos de Freud y Lacan y se pueden extraer para pensar la subjetividad en el campo de lo común, pero es el sujeto lacaniano el que pone en juego hasta sus últimas consecuencias la interrogación sobre el de ser, o sea, el sujeto en falta o nunca realizado, por estar atravesado por una ansia o tachadura, surgiendo así como un vacío sin sustancia, sin poder ser representado en su totalidad por los significantes que lo instituyen. El tema que escribió Julieta, ¿no? Da cuenta de esto. Su soledad es entonces radical, en la medida en que ninguna relación intersubjetiva o amorosa puede cancelar en forma definitiva ese lugar vacío y excepcional. A pesar de que la identidad es una invención sobre la manera de organizar la pulsión y las representaciones fantasmáticas una forma de imaginar la completud, ambas representarán una opacidad para el propio sujeto, mismo que le tocará reconocer y con la cual le tocará lidiar como efecto de un análisis. Así, un final de análisis supone, con la caída del lugar del analista, el desdibujamiento de las identificaciones que le daban consistencia al gran otro, ese lugar que le precede al sujeto lógicamente. Dicha caída le permite no ceder a su deseo inconsciente, pero sí reconocer su soledad radical en la diferencia, que solo a partir del lazo social, de la puesta en escena de la invención amorosa, se puede llegar a tolerar. Claro que hablamos del amor que deja siempre al sujeto en falta, para que éste relance su deseo una y otra vez a través de su trama subjetiva. Del amor advertido de que no hay relación de completud con el partener ni con el gran otro, que no existe, pero que es necesario para su constitución a través del lenguaje. Ni tampoco hay relación con la verdad toda, que además no se puede decir. Así, la práctica del psicoanálisis le permite al sujeto que lo demanda la experiencia del encuentro con su vacío, para que a través de la instancia de la letra se haga un nombre propio, en donde el real inaprensible lo acompañe sin dar tregua. Sin embargo, nos dice Jorge Alemán que la insistencia del deseo apuesta a que se produzca un encuentro sintomático, que viene del santón, y solitario con la lengua. Eso que de la lengua materna, antes del ordenamiento gramatical y lexicológico, hace de un cuerpo hablante que goza. Eso sería la lengua. O sea, el psicoanálisis ofrece el derecho de todo sujeto a experimentar la nada, ese encuentro con la puntita de lo real que es distinto a sus identificaciones constituyentes. Ese ser ahí, ese Dasein heideggeriano, como una forma de soportar el malestar de la existencia frente al resto inaprensible de lo real en la vida, en la muerte y en el lazo incompleto con el otro. Nuevamente cito al Alemán, ya voy a concluir, que nos dice que en el no todo, si bien el sujeto está referido de entrada a la ley falo-logocéntrica que lo constituye, por otra parte, tal como le indica la propia fórmula, no todo X está regido por la función de la ley. La misma nos permite pensar en una relación del sujeto con lo real, por fuera de la ley. Con esta parte del real fuera de la ley es con lo que tal vez el sujeto pueda poner en juego una invención de lazo social, o sea, un amor sin límites, tal como lo expresó Lacan, un nuevo tipo de voluntad no capturada ni por las identificaciones del ideal del yo, ni por los circuitos mortíferos del superyo. Dado que se trata de lo real fuera de la ley, ya no se puede abordar ese real por la vía de la transgresión de la ley, esta transgresión propia de la lógica masculina del límite y su atravesamiento. En el no todo ilimitado se trata de la invención contingente, de un límite que no procede del universal, del para todos, sino del común, la lengua.
Esa invención se da cada vez a través de procesos coyunturales, donde una intervención incluso mínima establece un límite no previsto por el programa. Ahora bien, siendo yo una militante de izquierda y frente a lo que no anda en el programa, pienso que se trataría, siguiendo la propuesta de Alemán, de que en la propia experiencia como analizante es en donde se puede volver sobre las marcas de determinadas herencias y legados, encontrando que ese es el modo más pertinente de resolver la respuesta urgente que en lo social y lo político se nos impone responder, a saber, encontrar un modo de ir más allá y de buscar un nuevo límite en un proceso de emancipación y junto con ello poder hacerse responsable del deseo implícito en el mismo. Imagino entonces una sociedad en la que, por ejemplo, pueda seguir habiendo inadaptados, depresivos, histéricas, transgénero o cualquier otra elección subjetiva inconsciente, pero cada uno dispuesto a sostener su deseo hasta las últimas consecuencias, asumiendo la manera propia de gozar, justo porque el lazo social fundante nos brindaría la oportunidad de hacerlo a cada uno como pueda. Concluyo que el psicoanalista debe estar a la altura de la subjetividad de la época para poder interrogar los síntomas contemporáneos, su modo de goce y la clínica posible a ofertar en un mundo muy atravesado por el discurso capitalista, productor de subjetividades, pero la apuesta es a que se pueda ofrecer una escritura de lo real que le sea propia al sujeto singular. Bueno, hasta aquí dejo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ya entramos en la complejidad, así como clavado, ¿no? Pero bueno, gracias, Berenice. Seguro que quedan muchas cosas ahí en el aire. Hay una pregunta en el chat y invitamos también a quien había levantado la mano que se vuelva a pronunciar, es el momento. Y por supuesto a quienes tengan algún comentario que hacernos. El chat dice, es indispensable al menos un cierto monto de prohibición como garante del deseo, aun cuando la pulsión de muerte proponga su anulación. Bueno, yo diría que es correlativa la prohibición al deseo. Estamos en el campo del lenguaje, entonces hay que recordar que el lenguaje significa el acceso, digamos, el nuevo sujeto humano llega al mundo, incluso antes de llegar al mundo, está en un baño de lenguaje, decía Lacan. Está en el lenguaje y significa que el sujeto ha de comprometerse a transitar su pulsión por la vía del lenguaje. Para reproducirnos necesitamos hablarnos, a diferencia de otras especies que todo pasa por el olfato y no tiene ningún problema. Nosotros no, tenemos que hablar. Entonces hay algo, el uso del lenguaje comporta ya la prohibición porque comporta la ley. Entonces hacer uso de la lengua significa renunciar a hacer pasar la pulsión sin la mediación del lenguaje. Por supuesto, un resto, y ahí está el estatuto de este objeto A, un resto persiste e insiste, digamos, por fortuna. Cada que tenemos encuentros con lo real, en realidad nos estamos encontrando con este resto de goce al que no pudimos renunciar, digamos, al que por renunciar quedó ese, ¿no? Entonces, sí, es necesario, es correlativo. Imposible pensar las sociedades humanas sin la prohibición. De ahí el texto de Freud, Tótem y Tabú, que cuenta el mito, la historia mítica de cómo esto se va organizando. Bueno, hay comentarios muy alentadores, ¿no? Para que sigamos formulando. No sé si hay alguna duda. El inconsciente como discontinuidad del discurso corriente. Ok, vamos a ver. Muchísimas gracias a ambas. Dice, me cuesta mucho entender a Lacan, lo hacen accesible.
Para Berenice, ¿cuál es la diferencia entre la cura y el final del psicoanálisis? A ver, si quieres Bueno, contestar esto y yo voy empiezo pensando. con esa pregunta. Em, bueno, está muy bien escrito, la cura con minúscula, porque en todo caso es un momento al que se puede llegar transitando solo por el recorrido del encuentro del sujeto con lo imposible de decir. Con eso que decía allí, ¿a quién va dirigido? Pero ¿qué va dirigido si el mismo sujeto no sabe que está diciendo lo que está diciendo cuando lo está diciendo? Hay una dimensión allí que no alcanza a ser atrapada y que, bueno, justo al poder pasar como por ese tránsito de reconocimiento de eso que lo habita y que sin embargo insiste, aparece como resto, no es posible de ser elaborado del todo, dicho mucho menos en esta propuesta de Freud, Boesbar, Solig Verden, donde ello era, el yo deberá venir por y con su deseo. Originalmente era pensado que todo lo inconsciente habría de venir consciente, o al menos, si no todo, habría de venir consciente en algún momento, cuando se tenía esta noción que explicaba Julieta de la sustancia, del inconsciente como sustancia, ¿no? Como algo que está allí, como reservorio, se tenía esa noción, como desde alguna lectura de Freud, pero el planteamiento de Lacan es que, bueno, no hay manera de acceder a eso ni del todo, ni porque esté allí, sino que esto se va a ir produciendo en el encuentro con el otro. Entonces, el final de análisis podría ser pensado justo como el momento en el que el sujeto puede hacer la destitución subjetiva, en donde al dirigirse al analista sabe que puede confiar en la función del analista, pero no es él el que le va a decir lo que le falta, no es él el que le va a restituir esta A que está debajo de la barra del S2, sino que ese resto está perdido para siempre y justo en la medida en que lo irá buscando, si su deseo así se acomoda para hacer una invención que le permita esta movilización permanente, entonces ese podría pensarse como un fin de análisis, ¿no? Cuando el sujeto puede hacer con la frustración, hacer con este encuentro con un objeto siempre inadecuado, ¿no? Porque no es el objeto que era. Entonces, bueno, podría pensar que si entiendo la pregunta, no es que haya una diferencia, sino que la cura aparece en el fin de análisis cuando hay la posibilidad del sujeto de reconocerse como con una tachadura que lo habita, con un vacío, con un hueco que lo ha constituido desde siempre. Bueno, vamos nada más a contestar las últimas dos preguntas que quedan por acá. Norma Cepeda, perdón, el inconsciente como discontinuidad del discurso corriente, es lo que ocurre en el consultorio del psicoanalista. Digamos, tienen estatuto de lapsus, es el lapsus, esta equivocación en el decir algo irrumpe y ciertamente el sujeto no dice lo que quería decir, dice otra cosa. Hace falta entonces que esté alguien más ahí para escucharla y para regresarle al sujeto su mensaje, dice Lacan, invertido, ¿no? Para que si tenemos un S1 pueda, digamos, ese S1 que aparece otra vez, ¿no? Habíamos dicho, es algo que sorprende al sujeto, el inconsciente cuando emerge, el sujeto se sorprende, pero en realidad es un reencuentro. No es la primera vez que se cacha él mismo ¿eh? Con el mismo tipo de errores, digamos. Entonces, ese es el estatuto del lapsus y es lo que ocurre en la sesión analítica. El analista tiene que estar muy atento a percibir estas fallas en el discurso
que es donde irrumpe el inconsciente para agarrarlo, decía Freud, saltar como tigre. Finalmente está una pregunta sobre el fantasma. ¿A qué se refiere Lacan con el fantasma? El fantasma es parte del matema del discurso del amo, discurso del inconsciente, solo que tenemos aquí un rombo que establece que no hay paso. Es el sujeto frente a su objeto siendo velado por este losange, se llama, por este rombo, que es el velo, ¿no? Frente al objeto que causa nuestro deseo o el objeto de goce, no podemos enfrentarnos si no es con un velo, velándolo. Lo adornamos con los velos que nos da precisamente el fantasma, es una escena imaginaria que nos ayuda a la hora de la verdad, digamos, cuando se trata de hacer frente al objeto de goce. Es, digamos, Lacan retoma el concepto freudiano de fantasía. En Lacan se llama fantasma, en Freud fue lo que Freud avanzó bajo el concepto de fantasía. Y bueno, estamos ya en el tiempo, entonces, pues muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias por su atención, gracias por sostener el trabajo del CIES y el nuestro también como docentes y como analistas también. Muchas, muchas gracias. Bueno, yo también les agradezco este trabajo de transmisión. Me parece que se realiza en el aula, en los encuentros de este tipo, en la transferencia que se pueda gestar precisamente para poder demandar un análisis. Y bueno, el trabajo me parece que se antoja permanente porque pues no todo es posible, está incompleto el saber y bueno, allí estaremos sosteniéndolo con el deseo. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios y lindas palabras. Gusto de verlas a varios de ustedes.